La presidenta Claudia Sheinbaum ya se cansó. Le reventó la cara a Felipe Calderón, el expresidente espurio, que en nuestro país no tiene cavidad, y por supuesto a estos grupos calderonistas que lo único que hacen es venir a golpetear el gobierno de la 4T. Vienen y critican el trabajo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en el tema del rancho Izaguirre. Pero eso no es lo más importante. Yo le pido toda la seriedad a el pueblo de México y que no se vaya a reír de esto, pero Felipe Calderón viene a darnos clases de delitos electorales, el mismo que se robó la elección del 2006 y que dejó a nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador fuera de esto. El día de hoy, amigo y servidor Oscar Cremas González le da la bienvenida, y con esta información y con estas noticias que usted tiene que saber, nos vamos a arrancar. Aquí está la presidenta que deja claro cómo es que está operando Felipe Calderón desde el extranjero con estos grupos de golpeteo. Quiero que escuche y ponga atención. Lo más importante, me levante su dedito, me deje su opinión y me ayude a compartir. Particularmente las personas que querían golpear la puerta de Palacio ni siquiera venían directamente en la marcha. Es un grupo distinto. ¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones. Esa es una parte. La otra parte, pues es todos estos grupos de la oposición calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad pues, son parte de una campaña en contra del gobierno. Hipócritas, sinvergüenzas y nada sinceros, mis amigos. Estos grupos calderonistas no hacen esto por el pueblo de México, simplemente para llamar la atención y golpetear a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Pero lo más delicado es que Felipe Calderón no tiene vergüenza. Está hablando de delitos electorales ahora que comenzaron esta campaña negra, esta campaña sucia, esta campaña de desprestigio contra la senadora Andrea Chávez, que buscaría la gobernatura del estado de Chihuahua. Y cómo le duele a la oposición que Andrea Chávez esté haciendo el trabajo que no hace la gobernadora panista María Eugenia Campos. Aquí está la información y Felipe Calderón sale y es nota nacional, mis amigos, al venirnos a hablar de delitos electorales. Redes tunden a Calderón por unirse a campaña contra Andrea Chávez. Eres un cínico, así lo están llamando. Y es un sinvergüenza, que el chiste se cuenta solo. Todo México recordará cómo es que Felipe Calderón llegó a la presidencia en el 2006, ayudado por su cuñado y esta empresa que se encargó de contar los votos. A Felipe Calderón se le hizo fácil señalar a Andrea Chávez por presuntos delitos electorales y en redes le pusieron en su lugar. El expresidente Felipe Calderón se sumó a los ataques en contra de la senadora morenista Andrea Chávez. Distintos miembros de la oposición, principalmente del Partido Acción Nacional, han liderado una narrativa en redes con las que pretenden acusar a Andrea Chávez de presuntos actos anticipados de campaña por las brigadas de salud que está llevando en los municipios de Chihuahua. ¿Qué opina usted de eso? Ya lo hemos comentado. Lo que sí es que Felipe Calderón no tiene ni tantita M. ¿Cómo se le ocurre venir a sumarse con estos panuchos, con estos paniaguados a esta campaña cuando Andrés Chávez lo único que está haciendo es ayudar y apoyar al pueblo chihuahuense? Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un trabajo excepcional donde exhibía a Hildebrando Zavala. Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón, como parte del fraude electoral del 2006, donde, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador era candidato. Aquí le voy a presentar la información, mis amigos. El presidente López Obrador señaló a Hildebrando y juzgó Juan Ignacio, hermano de Margarita Zavala, que se habían metido dentro de las empresas de los grupos Prisa bajo el influyentismo. Estos sinvergüenzas, mis amigos, fueron parte de la estrategia para el fraude electoral del 2006
y que han mantenido dentro de las empresas como Grupo Prisa bajo el influyentismo, al replicar que lo colocan como autoritario por sus políticas mediante decretazos. El mandatario federal afirmó esto. Imagínense nada más, después de que se robaron la presidencia en el 2006, Felipe Calderón, desde el otro lado del charco, porque ni siquiera tiene las agallas, ¿verdad? Digo, otra cosa sería que estuviera en México y que estuviera hablando y opinando del tema. Sabemos que está del otro lado del charco. Esto que acabo de presentarles, un trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya lo habían exhibido en redes sociales. La misma Claudia Sheinbaum, cuando estuvo acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya habían acusado a Hildebrando Zavala, cuñado de Calderón, por aquel delito. Vamos a recordar cuáles fueron las palabras de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. Yo fui secretaria de Medio Ambiente, salgo del gobierno en aquel entonces, finales de abril, si mal no recuerdo, del 2006, y me integro a la campaña del licenciado Andrés Manuel López Obrador como su vocera. Durante un tiempo estuvimos haciendo investigaciones relacionadas con esta empresa de un hermano de Margarita Zavala, cuñado de Felipe Calderón. Lo saca el presidente el otro día porque lo critican, un hermano de Margarita Zavala, por el tema de la Guardia Nacional. Y el presidente dice, bueno, es que ya no se acuerdan de lo que fue el sexenio de Calderón y lo que significó la guerra contra el narco, porque... Pues claro que no se acuerdan. Usted apoya las palabras y la postura del gobierno de la 4T en la actualidad, lo que siempre le hemos dicho. Esta campaña y esta lucha en contra de la maña de Felipe Calderón, una vil telenovela responsable de todo lo que sucede y cómo nos tiene al rojo vivo. Es por eso que Felipe Calderón venir a subirse a esta guerra en contra de Andrés Chávez, de verdad me parece poco ético, poco moral, pero así son los panistas, doble moral, cínicos, sinvergüenzas. Felipe Calderón posteaba en su cuenta de X: no, el delito electoral es hacer propaganda personalizada, fuera de los tiempos y las condiciones electorales, con dinero no fiscalizado proveniente de contratos presuntamente pagados con dinero público y sin pagar impuestos por el ingreso o beneficio económico. Y es que le daba respuesta a Mariano Vizcarra, que decía: ¿por qué Andrés Chávez tendría que llevar doctores, enfermeros y medicamentos a todo Chihuahua si López y Claudia dicen que el sistema de salud es como el de Dinamarca? Porque el gobierno panista de Maru Campos, amigo, no hace su trabajo, y en lugar de apoyar a la salud en el estado de Chihuahua, se gasta este dinero en campañas con Latinos, con Alasraqui, con los medios chayoteros, para que hablen bien de su gobierno y le pinten al estado de Chihuahua que todo está en perfectas condiciones. Pero lo que dice Felipe Calderón, que están usando dinero ilícito, dinero del pueblo, por favor, vamos a recordar que el Tribunal Electoral le negó el registro de su partido político a Felipe Calderón, ahora que quería regresar a México. ¿Y por qué le negaron esto? Pues porque no pudieron comprobar ella y Margarita Zavala de dónde era el dinero. Pues de la maña, mis amigos, sabemos cómo se mueven los panistas. Y miren, nada más para recordarle, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial negó el registro al partido político México Libre, entre otras razones, por no haber acreditado el origen del recurso de diversos aportantes, lo que impidió la autoridad electoral para comprobar el origen lícito de los recursos con los que financiaron su procedimiento para poder constituir como partido político nacional. Está en el primer párrafo, aquí está. Por esto le negaron el registro al partido político de Felipe Calderón, porque no pudo comprobar. Por eso esto le duele a la oposición, mis amigos. Y usted como mexicano, yo como mexicano, sabemos de dónde tiene dinero Felipe Calderón. Pues de la maña, de los nexos que tenía con los grupos criminales. Y nada más para ponerle limoncito a la herida de estos paneaguados, es importante que usted me ayude a compartir. Y mire, vamos a recordar esto, que es una joyita. En la votación, cómo le negaban el registro a Felipe Calderón y Margarita Zavala. En contra. Consejera Carla Humphrey. En contra.
Consejero Ciro Murayama. En contra. Consejera Dania Rabel. Con el proyecto. Consejero Jaime Rivera. En contra. Consejero José Roberto Ruiz. Con el proyecto. Consejera Claudia Zavala. A favor del proyecto. No es aprobado el proyecto por 7 votos en contra. No es aprobado el proyecto con 7 votos en contra. ¿Quién iba a querer otro partido encabezado por el espurio presidente Felipe Calderón? Es importantísimo, mis amigos, que usted me ayude a compartir este video. Lo más importante, activa la campanita de notificaciones y se suscriba en su canal. Sigamos con la 4T. Amigo y servidor Oscar Cremas González, como siempre, agradeciendo el apoyo a este espacio y recordándole que usted y yo nos vemos la próxima.